Yo creo que ha sido una muy buena iniciativa. Es decir, la ciudad de Granada se identifica siempre con la figura de García Lorca y a García Lorca, aunque tiene esa proyección internacional que tiene, es muy difícil pensar en él sin pensar en el lugar en el que nació y en el que murió. Y nuestra vocación desde el principio, desde la fundación, al tener la idea de crear el Centro Lorca, ha sido teniendo muy presente esa necesidad de que la figura de Lorca tuviera un relieve importante en su propia ciudad. Granada define su identidad en la cultura. Vivimos en una época donde hace falta que las ciudades den una imagen al mundo, y la imagen más apropiada que puede dar Granada por su historia, por su patrimonio, es la cultura. Y dentro de la cultura, desde luego, la poesía ha ocupado un lugar importantísimo, de manera que la mejor de las opiniones por el bien de Granada. Granada tiene una gran tradición poética desde la etapa de Al-Ándalus con el reino cirí en el siglo XI y posteriormente el nazarí del XIII al XV, con poetas tan significativos como Ibn Yahya, Ibn Zanra o Ibn al-Hatish, que decoraron los muros de la Alhambra. Un renacimiento espléndido, Soto de Roja, después, bueno, toda la historia poética de Granada, que es inmensa, la generación del 27, Lorca, los más jóvenes. Creo que es una buena idea. Granada tiene méritos más que suficientes, no solo por su historia literaria, sino actualmente tiene grandes narradores, y en cuanto a poesía, pues basta con decir que creo que es la única ciudad en España actualmente que tiene 3 premios nacionales vivos. Me dio una gran alegría la noticia, y por todos, porque es el reconocimiento de una larga tradición histórica y al mismo tiempo el reconocimiento también del trabajo de creación y de estudio y de difusión literaria que se está haciendo ahora mismo en Granada. Se nos presenta una oportunidad en el sentido de que Granada puede servir de nexo de unión entre la literatura en lengua castellana y la literatura en lengua árabe. Granada durante siglos ha sido un lugar de encuentro de esas culturas, de desarrollo de una producción literaria muy importante en ambas lenguas, y además esto entronca también con la necesidad de un valor muy importante para la UNESCO, como es el diálogo intercultural y la colaboración con otros países. Granada como ciudad literaria puede aportar, pues, no solamente una magnífica experiencia, una ciudad donde los recitales son diarios, las presentaciones de libros constantes, sino además un lugar de encuentro para muchísimos autores, para todo tipo de creadores de todas las disciplinas artísticas, y lugares de encuentro magníficos, un lugar donde las 3 culturas estuvieron asentadas en otros tiempos: la tradición musulmana, la judía, la cristiana. Bueno, no podemos decir que por casualidad aquí además nació Lorca, y por desgracia lo mataron. Y entre el hambre y Lorca, pues existe la mitología de la literatura en Granada. Empezando porque nos encontramos en la Alhambra, su principal símbolo, el lugar por el que se le reconoce a Granada en el mundo, donde también de algún modo se puede considerar que es una arquitectura de palabras. Ciertamente es una denominación
si queremos, simbólica. Es que Granada, desde todos los tiempos, ha sido un referente cultural de primer orden. Por supuesto, es un reconocimiento de la UNESCO, yo creo que en primer lugar a la tradición literaria de la ciudad, con la presencia de la figura de Lorca, pero también de otros escritores significativos como pueden ser Francisco Ayala o Luis Rosales o Elena Martín Vivaldi, es decir, una serie de escritores que sin duda han dado nombre a esta ciudad y que han hecho que se les reconozca y se le conozca en otros lugares, ¿no? Desde el punto de vista de quien se dedica a conservar, a recuperar, a difundir la memoria de un escritor que en el caso de Ayala difícilmente encontraríamos a alguien con una mayor proyección internacional. Desde ese punto de vista, digo, esta noticia es especialmente valiosa, interesante. Los entonces que éramos jóvenes, los de mi generación, del 70 aniversario del nacimiento de Federico García Lorca, que al tiempo que se celebraba ese 70 aniversario, pues ya se lanzaba una revista que era Poesía 70, que dio también oportunidad a voces de cantantes. La música es la música de la literatura. Bueno, para mí como flamenco la nominación supone una doble alegría. Por un lado, el cante flamenco no solo es música, sino que parte de la palabra, y parte de una palabra muy importante, que es la poesía popular. El primero que utilizó el eslogan de Granada como ciudad literaria fue Luis García Montero en el año 1987, cuando era vicedecano de esta facultad, y hizo, digamos, toda una publicidad de Granada como ciudad literaria, con carteles en los que estaba Federico García Lorca y el lema, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en los años 80 verdaderamente Granada era como la capital literaria de Andalucía. Y que evidentemente que en el momento que nacieron no tuvieron ninguna importancia. Hoy tiene importancia porque la otra sentimentalidad es sin lugar a duda una referencia literaria en la historia de la literatura poética española, y el encuentro se produjo acá entre copa y copa. Aquí se encontró también Luis García Montero con Joaquín Sabina, aquí se conocieron. El proyecto de Granada como ciudad de las letras tiene mucho de relación con el pasado de Granada, el más glorioso, ¿no?, que el que está en relación, por ejemplo, a Lorca. Ahí el Ayuntamiento de Granada hay que reconocerle que ha hecho un esfuerzo tremendo con la puesta en marcha del Premio Internacional García Lorca, la próxima apertura del Centro Lorca, que es inminente, en la que participan todas las instituciones, la creación, por ejemplo, de la compañía García Lorca, recordando la barraca. Creo que es un momento en que este premio viene a fortalecer este trabajo que se ha hecho hasta ahora, y creo que sería una oportunidad maravillosa que Granada realmente se convierta en esa ventana de actividad y de iniciativa cultural de cara a América Latina. A mí me parece muy positivo que la UNESCO, que es el organismo internacional que vela porque la cultura sea un derecho de los ciudadanos y ciudadanas de todos los países, que cuida por la difusión cultural, haya incluido a Granada en una lista donde se encuentran ciudades como Edimburgo, como Dublín, como Praga, no solamente porque hemos sido cuna de grandes autores que han formado parte de la historia de la literatura, Francisco Ayala o Federico García Lorca, sino también porque ha sido una ciudad que ha inspirado a cuantos creadores y literatos han paseado por sus calles y por sus rincones. Me parece una excelente noticia y absolutamente merecida. Una de las razones por las que yo llegué a Granada, aparte de para tocar con la Orquesta Ciudad de Granada, que es donde estamos ahora en el Auditorio Manuel de Falla, es por la gran cantidad de vida literaria en esta ciudad. Uno levanta una piedra
y aparece un escritor, o yo me he topado con las piedras adecuadas. Desde el punto de vista de un cineasta, la declaración de una ciudad como Granada, declarada ciudad de la literatura, ciudad de la poesía, tiene mucho sentido porque nos retrotrae a las imágenes primeras que recordamos de un granadino ilustre, José Valdelomar, que realmente hacía un cine que era verdadera poesía. Y ese cine que hizo Valdelomar sin duda ha ido influenciándonos a todos los que hemos venido después, intentando asimilar las imágenes que vamos creando a la propia historia de la ciudad, a la propia vida de la ciudad como una ciudad literaria, evidentemente. Para mí está clarísimo el vínculo y el beneficio que va a suponer para mí esta iniciativa en Granada, porque tener más literatura, más acceso a escritores, a debates sobre literatura, para mí va a ser una inspiración básica. En este momento estoy desarrollando un proyecto, estoy traduciendo, interpretando, ¿cómo decirlo?, una novela de Robert Louis Stevenson en una serie de pinturas, esculturas e instalaciones. He estado en Edimburgo, tengo que ir a Estados Unidos en breve. Con esta iniciativa de la UNESCO posiblemente sean esas personas las que viajen aquí a Granada y los tenga a mano, ¿no? Y así funciona este intercambio de información y de motivación. Una ciudad, por un lado, aparentemente estática, muy obsesionada con su propia leyenda, tan inderribable en sus obsesiones como parece ser la Alhambra, pero por otro lugar, lo más interesante de Granada está en lo fugaz, en la gente que viene y va. Y desde ese punto de vista debo decir que Granada siempre me ha permitido seguir siendo, en el mejor sentido de la palabra, como diría Machado, extranjero. Y no sé, me parece que añade un tono más a la aura, digamos, intelectual de la ciudad, y además lo compartimos con una ciudad muy interesante del mundo. Aparte de una suerte, una gran sorpresa, ¿no? Que yo en realidad la verdad que no me muevo mucho tampoco en ambientes literarios ni poéticos, pero casi todos los sitios que conozco donde se hacen pues este tipo de historias o se promueven este tipo de historias no están tampoco muy relacionados con lo que la ciudad a nivel, digamos, de gobierno supone, ¿no? Son casi todos círculos muy underground, círculos muy entre gente que se mueven entre ellos, que organizan cosas que alguna gente se entera y otra no, ¿no? Lo veo como una ocasión de que Granada sea mejor, sea una ciudad más habitable y más acogedora. Para mí la literatura es una conversación entre personas afines, aunque sea para discutir o para pelearse, y creo por otra parte que esto es lo que persigue la UNESCO con sus ciudades de la literatura, ciudades hospitalarias, ciudades amables, ciudades amigas. No sé el impacto que podrá tener, pero desearía sobre todo que más que un impacto, la designación produjese una colaboración efectiva entre las ciudades que han merecido esa designación a través de proyectos conjuntos, del intercambio de experiencias y de ideas que puedan producir nuevas experiencias y nuevas ideas. ¿Qué espacios se pueden crear? ¿Qué espacios se pueden inventar? ¿Qué espacios reales y metafóricos se pueden habitar?
Una responsabilidad porque con un reconocimiento de este tipo hay una obligación, o sea, hay que cuidar mucho más la cultura, hay que cuidar mucho más la literatura en esta ciudad y tener en cuenta que al igual que la Alhambra o el Albaicín son patrimonio de la humanidad y eso exige esa responsabilidad, el hecho de que la literatura en Granada sea también reconocida también exige ese mismo compromiso por parte de las instituciones. La única forma que tiene de tener su sitio en el mundo es a través de su cultura, ¿no? Que es lo que ha cuidado durante siglos y que es la actividad más importante que se desarrolla aquí. Está claro que si queremos ir a algún lado tendremos que apoyarnos en nuestra propia cultura. ¿Sí? Yo creo que las bases están. La cultura en Granada está bien asentada. Ahora creo que se trata de alcanzar altura y para ello, desde mi punto de vista, es imprescindible una mayor coordinación entre instituciones. Los diferentes programas culturales que se desarrollan en la ciudad, que son importantes, los diferentes premios que hay establecidos, las diferentes instituciones que se dedican a ello, las fundaciones, los centros, etcétera. Todo ello, que está bajo la responsabilidad de las distintas instituciones, junto con las iniciativas ciudadanas culturales, que son también muy importantes, creo que debieran de, con ocasión de este nombramiento, aunarse, reunirse para reforzar de cara al mundo esa denominación de la UNESCO. Mi deseo, lógicamente, es que pueda constituir de una vez por todas un apoyo directo, decidido y real a la cultura en esta ciudad. Yo creo que el impacto que Granada quiera darle, no es una cuestión, te otorgan un título y el uso del título lo tiene que hacer la ciudad. Yo creo que Granada debería de agarrarse como a un clavo ardiendo a este tipo de relaciones, ¿no?, culturales, ¿no? Porque Granada, el nicho en el que se puede desarrollar, ya sabemos que es la cultura o nada. Yo imagino, y no puedo hacerlo de otra forma porque trabajo aquí, en Granada, en la Biblioteca de Andalucía, una ciudad de Granada llena de bibliotecas públicas. Puede ayudar a consolidar todo el tejido cultural, todas las industrias, todas las oportunidades culturales que existen en la ciudad ahora mismo, en todos los ámbitos, en el ámbito de la edición, como puede ser mi caso, en el ámbito de la creación literaria, de la pintura. La ciudad de Granada exhibe músculo editorial. La Diputación de Granada es un ejemplo de ello. Tenemos muchas colecciones que editamos, tenemos editados más de 30.000 volúmenes y yo creo que eso da empuje y da empaque. La denominación de la UNESCO para Granada es un privilegio a nivel internacional que pone en valor el patrimonio literario de esta ciudad, que es de alguna forma extraordinario, con encuentros continuos, cada día se duplican las actividades en torno al libro. Crear un tejido económico que, partiendo de lo cultural, pusiera el nombre de Granada y aprovechara el nombramiento de Granada como ciudad literaria para exportar la idea de Granada como destino turístico cultural. Ese acto individual que consiste en terminar el proceso de la cadena productiva del libro, desde que se concibe, se imagina, se planea, se redacta, se imprime, se publica, se edita, se distribuye, se vende, se consulta en una biblioteca. Evidentemente todo ese proceso no sirve para nada si el mensaje o el sentimiento que quiso expresar el autor finalmente no se termina leyendo. No solo por los autores granadinos, sino por las industrias editoriales que en la ciudad han crecido en los últimos años y que están alcanzando un renombre
que siempre se asocia a la ciudad. Tomando mucha conciencia de lo que puede significar Lorca como ejemplo de una cultura transversal donde las posibilidades del turismo, las posibilidades económicas, las posibilidades educativas, las posibilidades de respeto a la Vega y a los entornos lorquianos, pues abren mucho el horizonte, ¿no? La perspectiva literaria a Granada le interesa buscar en estos resortes de la cultura esa seña de identidad que también hace que se le reconozca en el mundo. Es un incentivo más, es una propuesta más que hace hundir sus raíces en esos valores que al final pues nos transmiten y nos hacen disfrutar de un presente, porque el hábito del conocimiento, el hábito del saber y el hábito de leer un libro o escucharlo también recitado, pues hace que en este lugar, por cualquier rincón de la ciudad, nos estemos refiriendo a la literatura. Creo que la nominación como ciudad literaria puede suponer un reto que se debe proponer la ciudad para que se evidencie por sus calles, por sus rincones, por esos rincones tan poéticos que tiene, como ese Paseo de los Tristes, como ese Albaicín, como esa Alhambra, para que se viva la creatividad, para que se participe, para que el visitante perciba esa ciudad literaria casi recorriendo paso a paso la ciudad y tenga esa visión de ciudad literaria que queda en la cultura y queda en el arte. Como sello cultural y como marca incluso comercial, aunque yo detesto nombrar las cosas por su utilidad comercial, Granada tiene un potencial enorme. Es decir, muchas personas tendrán en esa designación de Granada como ciudad literaria un argumento más para fijarse en nosotros. No cabe la menor duda que una vez fijada su atención, el paso siguiente sería visitarnos. Además, el turismo se va haciendo cada vez más selectivo y se va perfeccionando de algún modo. Y también viene gente con mucho interés por temas culturales. Que por primera vez se cree una oficina desde que se gestione toda la actividad literaria de la ciudad, que aúne las actividades con las instituciones. Yo creo que eso será positivo para la ciudad. Quisiera pensar que más allá de intensificar recursos, esos recursos van a servir para integrar de alguna manera la vida literaria que ya existe en la ciudad de una forma muy intensa, pero que a veces ocupa un lugar marginal, conforma un gueto. Va a servir para integrar esa vida literaria pues, en el resto del tejido ciudadano. Creo que debería aportar, en una primerísima instancia, debería aportar pues coherencia, ¿no? Cohesión, articulación, estructura. Granada es una ciudad que ofrece muchísima y tiene muchísima oferta cultural, pero que casi es como si se tirara a la calle, ¿no? Y sin un hilo conductor. Entonces eso yo creo que es un impedimento pues para que el visitante, el foráneo, entienda que esa oferta cultural está ahí, que está accesible y que está para él, ¿no? Me alegra que las instituciones se hayan puesto de acuerdo y hayan hecho bien su trabajo. Me parece muy importante que Granada sea elegida. En España probablemente Granada y Salamanca serían las dos grandes ciudades de letras del país. Si hay un acuerdo entre los distintos grupos políticos que decidan luchar por la ciudad y no por sus intereses, y si ese acuerdo se acompaña de un mínimo consenso entre el resto de la sociedad civil.
espacios como este en el que estamos, como la expositiva, creo que nace un poco de esa filosofía, ¿no? De trabajar de manera interdisciplinar, con esa polivalencia, intentando buscar sinergia entre todas las artes, el teatro, la música, la literatura. Consumo todo tipo de arte, pintura, literatura, voy a lecturas poéticas a veces, tengo amigos poetas, amigos escritores, amigos pintores. Me gustaría que las instituciones aprovecharan esta oportunidad para articular ese discurso único de ciudad cultural, es decir, que se sentasen y dejando intereses electoralistas pues aparte, pues realmente dieran una imagen de la ciudad pues beneficiosa para todos, que recogieran pues el trabajo de los creadores, de los ciudadanos, de todo el mundo de la cultura. La creación granadina, que es de alto nivel desde épocas pretéritas hasta hoy día, en el que siguen saliendo generaciones que continuamente están trabajando y haciendo cosas estupendas, puedan mostrar todo ese gran acervo en el exterior. El trabajo en red con otras ciudades de Europa, pues bueno, es muy interesante lo que puede generar de intercambio, de conocimiento, de compartir unas ciudades con otras. Pero lo que es necesario desde luego es los recursos y los planes. Entonces hay algún elemento que no podemos perder de vista y es la necesidad de dotar presupuestariamente a esa declaración. Por otro lado, que el sector cultural que trabajamos y que vivimos en la ciudad también participemos activamente de la vida de la ciudad y aportemos. Hacer atractiva la oferta cultural para que genere valor añadido a la ciudad, ¿no? Y en definitiva tratar con esmero, es lo principal, tratar con esmero a los visitantes y a los libres. Ganivet y los novelistas, europeos, él que murió en el norte de Europa y que es una de nuestras figuras también importantes de las letras. Creo que debería ser la ocasión para celebrar actividades relacionadas con la narrativa. Pues espero que los recursos que genere este nombramiento puedan ser aprovechados para regenerar lo que es el turismo cultural de Granada. Por lo menos con respecto a las librerías, facilitará lo que es las iniciativas que propongamos, que se vayan proponiendo, la relación con las instituciones. Próxima parada, Gran Vía, conexión con líneas. Me produce mucha curiosidad saber cómo en estas ciudades se establece la relación entre los lectores y los productores de cultura. Debe de servir para el interés de la ciudadanía en la lectura y en los libros. Para incentivar cualquier iniciativa que suponga un mayor bienestar cultural de la población. La imprenta forma parte de la literatura como pilar fundamental. Yo creo que sería un buen momento para darle la vuelta a esas palabras de Soto de Rojas. Granada, paraíso cerrado para muchos, jardines abiertos para pocos. Y volver de nuevo a la vocación universal en lo cultural y en lo histórico de Granada, que yo creo que es el espíritu que ha alimentado a esta ciudad durante siglos. Al fin y al cabo es lo que siempre pasa con la cultura, se trata de colarse en el tejido social. Yo creo que la utilidad es, como siempre, la de provocar confluencias interdisciplinares, confluencias entre pintores, escritores, videoartistas, teatreros. Creo
creo que la literatura y la música llegan a ser una misma cosa. Para mí el 50% de una buena canción es la letra, el otro 50% es la música, ¿no? Y sí que la música que hacemos en mi casa, mi padre nos ha enseñado a amar la literatura. Para él era fundamental, era muy importante el texto más que todo, ¿no? Él fue el que a mí me animó a estudiar filología hispánica porque es lo que a él le hubiese gustado, ¿no? Y toda mi casa es una biblioteca. Mi padre era amante de los libros y sí que la música y la literatura son una, y en el circuito donde me muevo pues se le da mucha importancia, y con la gente que trabajo trabajamos muchísimo el texto. Es muy importante lo que decimos, lo que queremos decir y cómo lo decimos, ¿no? Sobre todo en estos momentos en los que necesitas que te lleguen cosas que te aporten, que te hagan ir hacia adelante, hacia la evolución, no hacia la regresión, ¿no? Granada es ciudad de la literatura. Por eso, muchas gracias a la UNESCO por habernos permitido reconocer la labor de tantos intelectuales, poetas, escritores, libreros, personas que han hecho en la literatura su forma de vida y su manera de contribuir para que esta ciudad vaya creciendo. Hay ciudades que se construyen con paisajes, pero hay ciudades como la nuestra que también se construyen con las palabras. Por esto este reconocimiento nos hace muy felices, especialmente felices a quienes trabajamos en el ayuntamiento y hemos apostado fuertemente para que consiguiéramos entre todos situar a Granada dentro de esta red tan importante como representantes del castellano. Me está pidiendo... Pajarillo jilguero, que habéis comido, somitas de la olla, agua del río y agua del río y agua